rey y sacerdote, reinaremos juntamente con Él. Gloria, aleluya. Gloria a Jesucristo. Alabanza al que vive. Alabanza al que es digno. Alabanza al que reina por los siglos de los siglos. Alabanza a Jesucristo. Oh, gloria a su nombre. Oh, aleluya. Oh, gloria. Gloria a su nombre. Oh, Señor. ¿Qué ha hecho nuestro Señor para que le demos gloria, honra y alabanza? ¿Qué ha hecho nuestro Señor para que los cielos le alaben y le glorifiquen? Oh, gloria a su nombre. Vamos a mirar su palabra, hermanos, en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es muy precioso, hermanos. Se llama el libro de los sacrificios. Los hebreos son el pueblo de Dios. Allá en Israel tenían un templo, tenían altares, hacían sacrificios. Por eso se dice el libro de los hebreos es el libro de los sacrificios. Gloria, alabanza, gloria a su nombre. Y nosotros vemos, hermanos, un sacrificio muy precioso. Hebreos capítulo 10, hermanos, versículo 12. Allí está nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Hebreos es como que abre una puerta para que nosotros podamos contemplar lo que hay allá en los cielos, ¿entiende, hermanos? Podemos saber, podemos gozarnos, porque gracias a esta palabra podemos ver lo que hoy está allá en los cielos. Si no tuviésemos la palabra, ¿cómo sabríamos que hay en los cielos? Sería una cortina cerrada para siempre. Sin embargo, hoy podemos contemplar, mediante lo que aquí está escrito, y gozarnos de antemano. No solo gozarnos ahora por la fe, sino un día entrar a esa misma gloria, a ese mismo cielo. Gloria a su nombre. ¿Y con quién nos encontraremos allá sino con nuestro amado Señor? Por lo tanto, podemos leer Hebreos capítulo 10, hermanos. Versículo 12. Mire cómo dice aquí la palabra del Señor, hermanos. Pero este hombre, dice Pablo, acerca de Jesús, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, un solo sacrificio, un solo sacrificio para siempre, ahora está sentado, aleluya, a la diestra de Dios, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Gloria, aleluya, alabanza. Está diciéndole Jesús, nuestro Señor, pero este dice, habla de Jesús, pero no como Dios, sino como hombre, que Él tomó naturaleza humana como nosotros. ¿Y qué dice la palabra, hermanos? Está contrastando aquí lo que hizo Cristo. Este dice con un solo sacrificio. La palabra sacrificio quiere decir un hecho santo, un hecho sagrado. ¿Entiende, hermano? Hecho sagrado, hecho santo. Eso quiere decir la palabra sacrificio. Y Jesús dice, hizo un solo sacrificio. Gloria a su nombre. Y compara, porque antes en Israel los sacerdotes continuamente, todos los días sacrificaban animales. Un sacrificio, gloria y alabanza. Pero dice, eso no podía quitar los pecados de nadie. ¿Entiende, hermanos? ¿Por qué no podía? Porque era una figura nada más.
Lo que sí podía quitar era el sacrificio de Cristo en la cruz. Y todos los días, todos los años se sacrificaban estos animales en Israel. Y había muchos sacerdotes y continuamente había sacrificios. En el templo donde se sacrificaban en el altar, allí no había ningún asiento. El sacerdote entraba y hacía el sacrificio continuamente. Pero Israel no recibía la bendición plena porque no podía quitar el mal del pueblo de Dios. Entonces aquí Pablo contrasta y dice, pero este es uno solo, no son muchos sacerdotes, es uno solo. El solo, aleluya, alabanza. Y con un solo sacrificio, una sola vez. Aleluya. ¿Entiende lo que obró Dios? Por medio de una religión, muchos sacerdotes, muchos altares, templos, no se podía lograr lo que sí logró con un solo hombre. Y lo hizo una sola vez y para siempre. ¡Aleluya! Es un hecho santo, un sacrificio. Porque lo hizo el Señor, quien era santo desde nacimiento. Gloria sea su nombre. Y era un hecho santo realmente. Imagínense cuán santo es. Que tuvo un poder este hecho, este sacrificio, para santificar a todo el mundo, a toda persona. Es un poder santificador realmente. Y lo hizo una sola vez y lo hizo Él solo. Entiende que para hacer este gran hecho santo, Dios no necesitó multitudes ni muchos, uno solo, un solo hombre. Uno rendido a Él y a su voluntad. Y Dios lo hizo, gloria y alabanza. El Señor solo estuvo en la cruz. Nadie estaba con Él. O los discípulos lo habían dejado. Gloria a su nombre. Para que se cumpla la palabra que decía, yo solo he pisado el lagar. El lagar yo solo he pisado y no hubo, de los demás nadie estuvo conmigo. Solo Jesucristo lo hizo. Él mismo lo hizo. Gloria a su nombre. No mandó un apóstol, un profeta, un ángel o un animal. Él mismo. Ese nos habla. ¿Cuánto nos amó? El mismo Dios se hizo hombre y con un solo sacrificio hecho una sola vez, gloria, alabanza, logró esa obra de redención. ¿Entiende por qué le alabamos a Él? ¿Por qué le glorificamos a Él? Muchas obras hizo Cristo mientras estaba en este mundo y todas son dignas de alabanza. Pero este hecho es sagrado, es único, es poderoso, es perfecto. ¡Aleluya! Lo hizo como hombre y se humilló en la cruz. Gloria sea su nombre. Él quitó el pecado. ¿Cómo? No es que hizo arte de magia, ¿entiende, hermano? No es que hizo una señal y hubo un milagro. No, ¿cómo quitó? Él tomó sobre sí mismo nuestro pecado. Su naturaleza santa fue contaminada. ¿Entiende, hermanos? Corrompida fue su naturaleza, podemos decir, como hombre. Él fue hecho pecado. Dios le hizo pecado. Y Él, mediante ese sacrificio, hermanos, deshizo el pecado para siempre. Entonces ahora podemos mirar los cielos. Y ahora podemos entrar a los cielos. Un solo hombre, el mismo Cristo, una sola vez, hizo un solo sacrificio y para siempre. Él se sacrificó, entiende, hermanos. Él cargó esa corona de espinas. Él sufrió en la cruz. Pero Él, hermanos, ya no muere más. Él no es que como la religión lo mata todos los años y lo resucita. Él una sola vez murió. Una sola vez fue sepultado. Una sola vez resucitó. Y resucitó en poder, hermanos. En autoridad y con gloria. ¿Entiende por qué le alabamos y le glorificamos? Porque ese hecho, hermanos, nos dio liberación eterna, bendición eterna, gloria y alabanza. Mas este dice, habiendo hecho un solo sacrificio, gloria y alabanza, que dice se sentó. Los otros sacerdotes continuamente hacían y no se podían sentar porque
Nunca era suficiente su sacrificio, pero este dice, hizo la obra y después se sentó. Gloria, alabanza. Él se sentó, hermanos. Se sentó, ¿dónde dice? A la diestra de Dios. Quiere decir, hermano, que Dios le llamó y lo sentó a su diestra, porque ya su obra fue perfecta y completa. Cuando estaba en la cruz, Él representaba a todos los hombres, y en la cruz fue hecho pecado. Si Él no lograba la redención del hombre, si Él no lograba la victoria en la cruz, Dios nunca lo podría llamar a que se sienta a su diestra. Él iba a perecer y también nosotros para siempre. Nuestra esperanza estaba atada a la de Él. Nuestro destino está atado al Señor. Y nosotros vemos que dice la palabra, una vez que hizo el sacrificio, Él pudo sentarse a la diestra de Dios. Él está sentado a la diestra de la majestad en los cielos. Dios le dijo, sube acá y siéntate a mi diestra. Tu sacrificio fue perfecto, tu obra fue perfecta. Hiciste la obra que tenías que hacer. Oh, gloria a su nombre. Gloria a su nombre, hermanos. Y se sentó nuestro Señor. Sentado quiere decir, está reposando porque su obra fue terminada. Jesús, que no tuvo reposo durante su vida. Desde que nació, vivió su niñez y siempre estuvo en esa actividad gloriosa, sirviendo a su Padre. Anoche leíamos un versículo en Vileras que decía, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre es necesario que me ocupe? Siempre estuvo ocupado en los asuntos de Dios. Siempre estuvo ocupado por nosotros. Y Él no descansaba. Él decía, hasta ahora mi Padre obra y yo obro. Él hacía lo que tenía que hacer, cuándo había que hacer y cómo había que hacer. Él dice, mientras dura el día hay que trabajar. Llega la noche ya cuando nadie puede hacer mucho. Hay un momento y un tiempo para hacerlo. Y Jesús tenía esa obediencia, esa sumisión al Padre. Gloria, alabanza. Nosotros vemos entonces que Él siempre estaba continuamente obrando, trabajando, sirviendo. A veces se cansaba, como dice, fue al pozo de Sinar ahí a pedir agua a la mujer samaritana y se sentó al borde del pozo. Cansado estaba y con hambre y con sed. Jesús continuamente estuvo trabajando y obrando. Aún los días de reposo, Él seguía trabajando. Gloria a su nombre, su actividad fue incesante. Pero una vez llegó a la hora de Calvario, un solo sacrificio. Y fue para siempre, ¿entiende, hermanos? Ahora Él está sentado a la diestra del Padre y ahí está disfrutando. Porque la palabra dice, a la diestra del Padre siempre hay delicias. El Padre se goza con el Hijo se goza con el Padre. Gloria a su nombre. Aleluya, alabanza. Se sentó a la diestra. Quiere decir que Él está exaltado en este tiempo. Él está reinando, gloria, alabanza. Porque Él vino a este mundo y Él venció, Él prevaleció. Y ahora está sentado. Ahora nosotros estamos junto con Él también. ¿Entienden, hermanos? Nosotros estamos junto al Señor, sentados juntamente con Él. Tenemos un reposo celestial, pero también hay una vida terrenal, ¿entiende, hermano? Una carrera terrenal. Hay una lucha terrenal, gloria, alabanza. Hay una vida espiritual en este tiempo. Pero hay un reposo celestial, hermanos. Cristo está sentado allí, nosotros juntamente con Él. La palabra dice, gloria, alabanza, que estamos junto con Él unidos y reinando junto con Él, hermanos. Él está con todo poder y autoridad. Se sentó a la diestra habla del poder, de la potencia de Dios. Sabe que Él está sobre todo principado y potestad. ¡Aleluya! Pero que nos gozamos, hermanos, que nosotros estamos junto con Él y también estamos en ese lugar de exaltación. Salmo 133 dice, hermanos, que
fue ungido, dice, así como Aarón, que fue ungido su cabeza, dice, con aceite, y que se derramó ese aceite, dice, hasta el borde de las vestiduras. Comenzó ese derramamiento del Espíritu Santo que lo unge con poder en su cabeza. Pero esa unción no quedó en la cabeza de Jesús nada más, cubre todo el cuerpo, hasta el borde de su vestidura, hasta lo más bajo. Quiere decir, todo el cuerpo de Cristo está ungido. Todo el cuerpo de Cristo participa de ese poder, de esa autoridad. Gloria a su nombre. Por eso nos gozamos con nuestro Señor, hermanos. Delicias a su diestra para siempre. Por eso siempre queremos estar en su presencia, porque allí disfrutamos nuestra calidad de hijo de Dios, disfrutamos la victoria de Calvario, sabemos cuál es nuestro lugar y hacia allí corremos constantemente, hermanos, nuestro lugar de bendición. Gloria a su nombre. La palabra dice, Él se sentó. ¿Entiende, hermanos? Después de humillarse en la cruz hasta lo más bajo, Dios lo levantó con su poder y lo sentó a su diestra. Ahora, ¿qué dice, hermanos? Gloria, alabanza. Versículo 13 dice, hermanos, Él está esperando, Él está sentado a la diestra de Dios el Señor, esperando lo que falta. ¿Y cuál es su expectativa, hermanos, del Señor? Hasta que todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Gloria, aleluya. Él está esperando, dice. Gloria, alabanza. Hasta que todos sus enemigos. Uno puede ver, hermano, en la palabra y entender. Gloria, alabanza. Que Jesús pasó esa enemistad. Mientras vino a este mundo tuvo muchos enemigos. Gloria, alabanza, gloria a su nombre. Pero Él lo venció como hombre allí en la cruz, especialmente, hermanos. Gloria, alabanza. Eran muchos esos enemigos. Pero ¿qué dice, hermanos? Él los venció a todos y uno por uno. Venció al enemigo, venció principados, venció potestades, venció a este mundo, venció al poder de la muerte también. Y hay un reino espiritual en el cual nosotros estamos ahora, hermanos. Y Él está ahora sentado en el trono. Y ese trono, hermano, está allá en lo alto. Es como un trono que tiene escalones. El estrado quiere decir los escalones. Y la palabra dice, todos los que se opusieron a Cristo solamente son estrados. Hacen que Cristo esté más exaltado todavía. ¿Entiende, hermano? Gloria, alabanza, gloria a su nombre. Ellos son por estrado de sus pies. Más enemigos, mayor victoria, mayor exaltación, mayor gloria, mayor poder, mayor autoridad. Gloria a su nombre. Llegará el día, hermano, que ese reino de Cristo, que hoy es espiritual, será visible. Cuando Él venga, Él tomará dominio sobre todo este mundo. ¡Aleluya! Pero ahora su reino es espiritual, hermanos. En ese tiempo venidero será visible. En este tiempo es espiritual. Pero Él está reinando. ¿Y qué está esperando el hermano? Dice, Él está sentado. Él dice, yo ya hice mi parte, hice mi obra, hice lo que tenía que hacer. Ahora dice, como dice allá la palabra, Salmo 110, hermanos, versículo 1. Allí dice, Jehová dijo a mi Señor. David dice así, hermanos. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha. ¡Aleluya! Siéntate a mi derecha. Tú ya obraste, ya hiciste la obra. Siéntate ahora a mi derecha, hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová dijo a mi Señor. David podía saber eso porque el Espíritu Santo le había revelado esa conversación santa que había tenido Jehová al principio con su Hijo Jesucristo. Jehová dijo, y yo oí esa voz, decía David. ¡Aleluya! Y le dijo, siéntate a mi derecha. Gloria a su nombre. Hasta que ponga todos tus enemigos debajo de tus pies.
Y dice la palabra, hermanos, entiende. Dios le llamó a ocupar al Señor ese lugar de autoridad. Él tuvo ese llamado. Ven y siéntate aquí a mi derecha. Y yo voy a consumar la obra. La victoria ya fue hecha en la cruz de Calvario. Ahora está esperando Cristo para venir, que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Dios hará esa obra, Dios cumplirá esa promesa a Cristo. Dios por su poder va a someter todos los enemigos de Cristo bajo de sus pies. Entiende que el hombre quiso pisotear al Señor, quiso pisotear la sangre de Cristo. Sin embargo, ellos serán vencidos y derrotados. Cristo vencerá siempre, hermanos. Y por más enemistad que se levante contra el Señor, a Él le sirve. ¿Entiende, hermanos? Todo aquello que hay en esta vida, principado, potestades, ángeles, hombre o quien sea, incrédulo o quien fuese, todo le sirven a Él, a su reino, a su gloria. Entiende, porque mientras más enemistad o más conflicto haya, su trono será más alto aún todavía. Su poder será mayor. Aún los hombres que en contra de su voluntad y en contra de Él le están sirviendo. Ese es nuestro Señor, hermanos. Gloria a su nombre. Y la palabra dice, Dios le prometió: sentate hasta que yo ponga a todos tus enemigos como estrado de tus pies. Y Dios cumple esa palabra. Eso es lo que está esperando el Señor. ¿Y cómo hace Dios esa victoria tan grande para nuestro Señor? ¿Cómo confirma esa victoria Dios? Esa confirma que Cristo logró en Calvario. Lo hace mediante los cristianos, mediante los creyentes. Dios con su poder obra, ¿entiende, hermanos? Es el cuerpo de Cristo, es la iglesia de Cristo, la que va a confirmar esa victoria de la cruz. Dios nos hará vencer así como a Cristo. Nunca debemos mirar, pero somos pocos o somos pobres, porque el Señor estaba solo. Y solo, y humillado, y debilitado, y abandonado por todo, pero Dios igual hizo la obra santa, la obra poderosa, la obra gloriosa. Y el Señor nos dice en este tiempo a nosotros: donde están dos o tres en mi nombre, yo estoy allí. Una vez que está el Señor, no importa si somos 2, si somos 3 o 4 o 30 o 500, si nunca va a depender de los 500, depende de uno solo. Si está Cristo, está todo. ¿Entiende, hermanos? Gloria a su nombre. Dios nunca usará multitudes para hacer su obra, porque habría jactancia en los hombres por sus hechos fuertes o poderosos. Nosotros vemos que el Señor siempre obró de esta manera, hermanos. Nosotros vemos que dice Dios: yo pondré tus enemigos. Están aquellos enemigos, dice Filipenses capítulo 3, enemigos de la cruz de Cristo. Los enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo quiere decir que no quieren creer lo que Cristo hizo por ellos en Calvario. No aceptan ese sacrificio para salvación. No aceptan las bendiciones que Cristo compró allí para ellos justamente. Ellos no aceptan, ellos rechazan la obra de Calvario. No es que le falta fe o su fe es débil, no creen y no quieren. Y eso en este tiempo hay. Pero gloria a su nombre, hermanos. Nosotros antes estábamos allí en ese número, enemigos de Cristo. Pero Él conquistó nuestro corazón, hermanos. Ahora somos amigos de la cruz. Y qué bendición, hermanos. Qué bendición que no nos oponemos más a Dios y su obra. Ahora estamos con Él juntamente. Y Él juntamente con nosotros, hermanos. Y así como Cristo solo Él salió a la victoria, también estos creyentes van a ver la victoria, hermanos. ¿Entiende por qué Dios nos deja en esta vida, en este mundo? Gloria, alabanza. ¿Y por qué elige muchas veces gente que no es sabia, que no es rica, que no es fuerte?
¿Por qué elige a aquellos que son débiles y pobres y aún viles, dice la palabra? ¿Por qué gloria y alabanza? Porque así Dios puede obrar mucho más todavía. Y su obra será mucho más gloriosa y poderosa, hermanos. Qué gozo nos da saber, hermanos, que Dios y su poder en este tiempo está sometiendo a los enemigos de Cristo. Esos que Él ya venció en la cruz de Calvario. Cristo venció principados y potestades. Él dijo, yo he vencido a este mundo. Y cuando dice este mundo, habla de todo lo que hay en este mundo. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y hay creyentes que ejecutan esa victoria por la fe. Ellos creen en esa victoria. Ellos dicen, gloria y alabanza junto con Pablo. Gloria sea su nombre. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque por la cruz este mundo para mí ya fue juzgado, ya fue crucificado, ya fue condenado, ya fue vencido, ya fue derrotado. No puede ya vencerme, no puede atraparme siquiera. Gloria a su nombre. Ya no me deslumbra más, porque conocí algo mucho mejor aún. Gloria a la alabanza. Entonces Cristo venció a este mundo y mediante los creyentes ejecuta esa victoria en este tiempo. Hay creyentes que son fortalecidos por Dios para obtener esta victoria. Principados y potestades fueron despojadas en Cristo, hermanos, por Cristo en la cruz. Y hoy hay creyentes que toman esos lugares. Ellos toman esos reinos, esas posesiones espirituales. Ellos ya no están siendo sometidos ni dominados por esos principados, sino que ellos están venciendo en este tiempo por la fe. Ellos toman su lugar en los lugares celestiales. Ellos miran a los cielos. Ellos buscan a Dios. Ellos miran por la fe a Cristo. Ellos saben que Él está sentado y reinando, y que ellos también juntamente con Él están reinando. Gloria a su nombre. Qué bendición que Dios nos dé la oportunidad de participar en su obra. Qué bendición y qué privilegio, hermanos. Sería triste estar fuera de su obra o en contra de su obra sabiendo que eso es derrota segura. Pero por gracia Dios nos ha llamado. Por gracia nos dice a nosotros, ven aquí, siéntate a mi diestra. Siéntate a mi diestra. Estate aquí a mi lado, ocupa tu lugar al lado mío. Vas a tener victoria, vas a tener delicias y bendiciones. Estate aquí cerca al lado mío. En mi poder, en mi autoridad, en mi potestad. Él nos dice a nosotros, siéntate aquí. Reposar mi poder, reposar la victoria de Calvario, reposar mi palabra, reposar mis promesas. Oh, gloria a su nombre. Y nosotros nos gozamos estando junto con Él, hermanos. Gloria, alabanza, gloria a su nombre. Dice la palabra, el Señor está esperando, dice, hasta que sean puestos todos sus enemigos debajo de sus pies. Qué bendición, hermanos. ¿Se entiende cómo es la obra de Dios? Esos pies fueron clavados en la cruz, humillados, como siempre decimos. Esos pies están arriba en autoridad. Antes, cuando un rey vencía a otro, lo que hacía era ponía su pie sobre ese vencido, sobre sus cuellos. Estaba en posesión y en victoria. Y aquí nuestro Señor Jesucristo está en victoria, hermanos. Todo estará debajo de sus pies. Y sus pies somos nosotros los creyentes. Por lo tanto, ¿cómo vamos a tener miedo o temor? Ni del enemigo, ni de ángeles, ni de maldiciones, ni de principados, ni de potestades, ni de nada, hermanos, ¿entiende? Porque estamos en Cristo el vencedor. En Cristo el vencedor. En Cristo el vencedor. Y por más fuerte que sea la enemistad o la lucha, más grande será la victoria. Más grande será la exaltación, hermanos. Gloria a su nombre. Si de nosotros dependiese, estaríamos en problemas, pero no depende de nosotros.
el poder de Dios. Dios ha prometido. Dios prometió, gloria alabanza a Cristo. Yo pondré todos tus adversarios debajo de tus pies. Y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Somos miembros de su cuerpo. Quiere decir, Dios prometió que bajo los cristianos quedaría todo aquello que es contrario a Dios. Entonces nosotros nos gozamos en esa victoria. Nos gozamos en Cristo Jesús. Hay un versículo, hermanos, que dice la palabra, Primera de Corintios, capítulo 15, hermanos. Gloria a su nombre. Dice la palabra cuando está hablando de la venida de Cristo, hermanos. Primera de Corintios 15, 23 y 24. Mas cada uno, dice, será transformado en su orden, en su lugar. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Está hablando, hermano, Cristo vendrá por segunda vez. Y Él viene, hermanos, a tomar ese dominio. Eso que obtuvo en Calvario, eso que hoy está reinando, Él viene a tomar ese dominio. Dice la palabra, y Él reinará sobre este mundo por 1000 años, un milenio de gozo y de paz. Y después de ese milenio, dice, hermanos, que Él esté reinando sobre este mundo, reinando con su compañía de vencedores. Versículo 24 dice, luego vendrá el fin del milenio, cuando el Señor entregará el reino a Dios y al Padre. ¡Aleluya! Porque se habrá quitado todo imperio y toda potencia y toda potestad, porque es necesario que Él reine. Él reinará hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será deshecho será la muerte. Gloria a su nombre. Es necesario que Él reine, dice. Entienda que viene el hermanos. Dice, Él someterá toda potencia, todo imperio, toda potestad. Cuán bueno es entonces que nosotros voluntariamente nos rindamos a Él, hermanos, y reconozcamos su autoridad, gloria, alabanza a su reino. Porque Él sí os iba a obtener, Él pagó un precio, ¿entiende, hermanos? Él redimió todo el mundo. Redimir quiere decir, Él compró todo. No solo porque crió, Él lo compró todo con la sangre de Calvario. Así como usted, si quiere, dice, voy y compro todo, y todo es mío, me pertenece. Cristo redimió, compró todo este mundo, y a Él le pertenece. Y si hay algo que se opone, Él viene, dice, y va a someter todo imperio, toda potestad. Porque está hablando que los hombres no se van a rendir voluntariamente. Que nosotros reconozcamos a Cristo como Salvador o como Rey. Es un milagro de Dios, hermano. Nosotros éramos tan enemigos como el peor enemigo, pero fuimos convencidos por Él. Ahora somos parte de su gloria, aleluya, alabanza. Y nos gozamos con nuestro Señor. Pero aquellos que no son convencidos en este tiempo, ellos serán vencidos por el Señor cuando Él venga. Es necesario que Él reine. Y después de 1000 años, hermanos, que Él reinará, entregará todo el reino, dice, a Dios el Padre. Y allí será derrotado, dice, el último enemigo. El postrer enemigo será derrotado, que es la muerte. Gloria a su nombre. Cristo ya la venció la muerte, hermanos. ¿Cómo? Cuando resucitó, allí venció el poder de la muerte. Gloria, alabanza. Entonces nosotros vemos, hermanos, ese será el último enemigo. Cuando ya todos los cristianos serán resucitados, los que hayan muerto, todos serán resucitados. Gloria, alabanza, es el último enemigo que será deshecho. ¿Por qué Dios lo deja para el último? Porque mientras esté en este tiempo nos enseña muchas cosas, hermanos. Justamente la muerte física enseña mucho, hermanos. Cuando uno ve a una persona allí en ese cajón, sabe algo. Nuestra vida es temporaria, ¿entiende, hermanos? Y es mucho mejor acordarse del Dios eterno. Entonces, una enseñanza que Dios deja mientras tanto, pero un día será destruido y deshecho, gloria, alabanza.
Los creyentes serán como Cristo, con cuerpo glorificado, resucitado. Pero eso será más adelante, dice la palabra, hermanos. Mientras tanto nos gozamos con nuestro Señor y le damos gloria, honras y alabanzas, porque ahora somos parte del Cristo, hermanos, parte de la obra de Dios, parte de la victoria de Dios, hermanos. Entonces siempre pueda discernir el creyente. Hay un reposo celestial. Ya estamos en los cielos reposando con Cristo, pero también una carrera terrenal, y la carrera hay que correr como corresponde. Y le damos gracias al Padre que nos va a ayudar en este tiempo, hermanos, para la gloria de su nombre. Amén, hermano, le damos gracias al Padre. Amén.